Más de primera página, estamos en entrevista con el doctor Tomás Socia López, analista político y económico, trabaja con información, con fuentes fidedignas, como siempre lo menciona, y ofrece pues detalles y no opinión. Antes de irnos a la pausa, queríamos conocer este tema de cómo funciona o cómo está funcionando en este momento la diplomacia entre Venezuela y los Estados Unidos, porque como bien usted lo describía, se dio una fotografía histórica, generó polémicas, generó comentarios, pero pues se dio formalidad en el recibimiento de este enviado de los Estados Unidos y también se llegaron a acuerdos en los que se vieron conclusiones inmediatas, por ejemplo, la liberación de estos ciudadanos estadounidenses. Entonces, sí hubo formalidad, sí hubo reunión y sí hubo conclusiones, pero luego se dice, no reconocemos a este gobierno de Venezuela. ¿Cómo funciona la diplomacia en esta disyuntiva donde una cosa es la práctica y otra cosa las declaraciones? Sí, fíjate, efectivamente, en paralelo, incluso en el informe que va a aparecer en minutos, yo coloco un subtítulo que se llama Trump siempre en paralelo, porque es que Trump va en paralelo. Dice lo que dijo, repito, y se va al Salón Oval a firmar una serie de decretos y los periodistas van ahí. Y me extrañó muchísimo que todos los medios de comunicación no transmitieran eso en español, porque era la noticia lo que estaba pasando en el Salón Oval, diciendo cosas que incluso muchas podían contradecir su discurso. Efectivamente, en el medio de la visita, la portavoz del Departamento de Estado, de prensa, específicamente declara que eso no significa que haya un reconocimiento hacia el gobierno de Venezuela. Como para... claro, pero fíjate lo delicado de la situación en el juego internacional, como tú decías, ¿no? Eso ocurre en medio, y la visita del enviado especial en medio de que el mundo está teniendo algunos problemas con Venezuela con el tema político, ¿no? Y hay dos países retirados, por lo menos Panamá y República Dominicana, de sus vuelos, y que es una barbaridad eso, pues, porque el venezolano es el que sufre. Y eso debe tratar de reanudarse cuanto antes, porque ese es un tema comercial para el desarrollo de la aviación venezolana y comercial. Entonces, esa afirmación va en paralelo, en ese proceso en paralelo que se está dando en estos momentos en Washington, como tú de los 5 puntos que usted mencionaba, en el primero decía, bueno, Venezuela es un tema que está dentro de la agenda de los Estados Unidos, se van a ocupar de Venezuela, pero si tenemos a un presidente de los Estados Unidos, a Trump, que actúa de forma paralela, ejecuta una cosa, declara otra, o al menos sus voceros o representantes de alto gobierno así lo hacen ver. ¿Qué se puede esperar para Venezuela entonces en los próximos meses? Si por un lado se habla de deportaciones, por otro lado de renovación de licencia, se sigue hablando del tema de los permisos temporales para venezolanos en ese país, de los casos así los que van a ser revisados, y por otro lado se habla de revisar la situación del petróleo con Venezuela. ¿Qué vamos a esperar en los próximos meses en este paralelismo de intereses de los Estados Unidos? Claro, hay que ver la información confidencial. Fíjate, mientras Estados Unidos indica eso, el presidente Trump, hay información confidencial de que se está analizando el tema de la seguridad en Venezuela. No hay más detalles, pero ese es un tema muy delicado, ¿no? El tema de la seguridad, por supuesto, de Venezuela para Estados Unidos. En medio de todo, repito, la visita que es criticada en un artículo de fondo por Helio Abrams, que fue asesor para Venezuela y para Irán del presidente Trump, de que no era el momento, que como yo decía, 15 días después de la toma de posesión, porque hay cosas que son de opinión pública en general. Sin embargo, la diplomacia se está moviendo con mucha sensatez, y también en Venezuela. En Venezuela hubo negociaciones importantes frente a los discursos extremistas y dobles discursos
que se tienen en Venezuela frente a Estados Unidos. Con respecto a las sanciones, han mencionado que no sería el momento para hablar de las sanciones, pero las sanciones son de vieja data. Quizás ya algún panorama hay con respecto a las sanciones y Venezuela. ¿Qué información tiene al respecto? Sí, fíjate, igual que la información revela que en esa reunión no se avanzó en el tema de las relaciones diplomáticas, quiero decir, del restablecimiento de la embajada, de los servicios aquí, porque Estados Unidos no lo consideró apropiado, tampoco se consideró apropiado avanzar sobre las sanciones, aunque Venezuela lo planteó en la reunión, porque no es el momento, todavía hay un 80 y algo por ciento de la opinión mundial, de los líderes occidentales, cuestionando pues al país, pues algunos de una forma poco diplomática y con un poco de manejo sobre el tema, y después tienen que retroceder o tienen que regresar o tienen que restablecer embajadas en el país por acciones de un momento determinada explosivas. Entonces, indiscutiblemente que no está planteado el tema de las sanciones. Las sanciones no tienen sentido, las sanciones no ayudan a los objetivos que quiere Estados Unidos. Las sanciones hay que rechazarlas porque dañan al venezolano pobre de a pie. Y además de eso, lamentablemente, le da una excusa al Ejecutivo para que con las sanciones diga que el país tiene una serie de dificultades económicas cuando hay falta de gerencia profunda en el Ejecutivo Nacional. Es una Te presión. digo una cosa nada más rápidamente. Hay 4 medidas que hay que esperar en el área económica. No hay dólares en los bancos en estos momentos para el depósito de las cuentas en divisa de cualquier ciudadano. El mercado está caído. Entonces hay una serie de medidas que hay que tomar que depende solo del Ejecutivo, como la reducción del encaje legal, el ajuste de los aranceles, la eliminación del impuesto a las grandes transacciones, las importaciones de productos que llegan al país dañando el producto nacional y los impuestos, que no se toman las medidas porque existe todavía una paralización, una falta de gerencia en el país. Esta presión pudiera hacerse una analogía con lo que está sucediendo en Panamá luego de la visita de Marcos Rubio, la conversación que tuvo con el presidente de ese país, con Mulino, con respecto a una serie de presiones, de medidas que están en puerta, ya no solamente por el Canal de Panamá, sino también por las estrechas relaciones de Panamá con China. Venezuela es un país que tiene numerosos, cientos de acuerdos con China. Esta presión que se ejerce sobre Panamá pudiera recaer también sobre Venezuela por este tema de no seguir fortaleciendo relaciones con China. ¿Cómo va a ser esta comunicación? Claro, bueno, realmente Venezuela, y ahí está el planteamiento tan concreto de Chevron, de que no se radicalizara el país. Venezuela ha establecido relaciones fuertes con 4 potencias mundiales, ¿no? Y una de ellas es China. Estas relaciones van a seguir, estas relaciones se van a intensificar. Pero volvemos al tema de Trump, viendo cómo habla de lado, ¿no? El presidente Trump, cuando él habla de Panamá, dice, cuidado con los chinos que están allá. Después manda a Marcos Rubio, que por cierto está muy moderado, porque aquí quien manda es Trump. Una de las cosas que se sabía cuando llegó el presidente de Trump era que los secretarios de Estado no son como antes. Aquí manda el presidente Trump. Y fíjense que lo ha moderado. Cambios de actitudes luego del 20 de enero que se han notado en diferentes espacios. Claro, por supuesto. Y fíjate lo prudente que ha sido en su visita a Panamá. Igual con México. El objetivo fundamental de Trump, y se veía al principio, era fortalecer a los Estados Unidos. Por supuesto, la inmigración. Mediante el control en estas naciones. La inmigración, claro. Después, el tema económico. Estados Unidos gastó millones y millones de dólares. Fíjate que se ha eliminado el financiamiento de la ONG para América Latina y para muchos países. Y la USAID, que es un organismo dedicado a muchos países de América Latina en el tema del programa, prácticamente está hoy en día reducido. Así que esta es la realidad.
fuera de lo que pensemos, de lo que opinemos, de lo que nos parece, de lo que debería ser, de lo que anhelamos en el país. Amaneció la USAID llena de señalamientos. Ya para concluir, doctor Tomás, este planteamiento que ha hecho el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, con respecto a una agenda cero, de, bueno, partir de cero en toda esta serie de acuerdos y de comunicaciones con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Esta propuesta de agenda cero sería una condición para que otras cosas sucedan? ¿O de no aceptar, igual esta agenda cero, van a seguir las conexiones y las comunicaciones entre ambos países? Pero van a seguir las comunicaciones entre ambos países y te puedo decir ahora. ¿Aceptar o no una agenda cero no sería una condición? Como un anuncio de alguna manera de la información confidencial. Viene otro encuentro. Entonces eso para la primicia de todos los venezolanos y para decir la información que tenemos entre Estados Unidos y Venezuela, que no sabemos más adelante cómo va a ser. Pero, repito lo que te razonaba antes en relación con la agenda cero. La mejor agenda cero es cultivar la economía para el Ejecutivo Nacional, que está caída. Cultivarla, está caída, y gerenciar. Se puede construir autopistas y carreteras, que el presidente lo acaba de anunciar hace rato, la continuación de obras públicas, pero no con el sector público que no tiene dinero para hacerla, sino con el sector privado. Esta es la única alternativa que Venezuela puede tener. Gracias, doctor Tomás, por acompañarnos en Primera Página. Excelente entrevista, como siempre. Los dejamos con comerciales. Vamos